Vamos a resolver entonces nuestro primer ejercicio de la página 63 del libro de actividades de Corefo. El primer ejercicio dice lo siguiente. El siguiente gráfico muestra el número de pacientes atendidos en un centro de salud en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Ahora bien, me dan un gráfico, tendríamos que analizar primero el gráfico. Observen que el gráfico tiene en el eje vertical cantidad de pacientes, es decir, número de pacientes que fueron atendidos. Y en el horizontal tiene los años. Entonces, en el año 2016, por lo que podemos apreciar del gráfico, fueron atendidos 200 pacientes en ese centro de salud. Mientras que en el año 2017 podemos observar que fueron atendidos solamente 500 pacientes. En el año 2018 vemos que son atendidos 700 pacientes y en el año 2019 solamente atendieron a 600 pacientes. Luego me dice el ejercicio, construye una tabla de frecuencia. Cuando les están hablando de frecuencias, les están pidiendo estas 4 frecuencias que tenemos en la parte superior del libro, que son frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Entonces, tenemos que construir una tabla donde aparezcan estas 4 frecuencias. Vamos a hacerlos entonces en este espacio que tenemos acá. Voy a tratar de construir lo mejor posible una tabla acá. Aquí voy a colocar el año. Luego del año tendría que colocar la frecuencia absoluta. Fíjense cómo la letra que se utiliza para representar la frecuencia absoluta es F minúscula sub I. Eso lo coloco acá. F minúscula y una I minúscula, ¿sí? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada, utilizamos F mayúscula. Ok, colocamos aquí F mayúscula. Y también colocamos la I. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa utilizamos una H. H minúscula sub I. En algunos textos, no es el caso de Corefo, pero puede existir otro texto que usted consulte y podría conseguir que la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia absoluta se mantiene con F minúscula, la frecuencia absoluta acumulada utiliza F mayúscula, pero cuando usted va a la frecuencia relativa, algunos autores no utilizan la H, ellos siguen utilizando la F, pero entonces colocan F y en vez de colocar la I como subíndice, colocan una R, frecuencia relativa. Ya, lo aclaro por si en algún momento usted llega a consultar otro texto y consigue FR, sepa por favor que están hablando de la frecuencia relativa. Y por último entonces tenemos la frecuencia relativa porcentual, se representa H sub I por ciento. Bien, son 4 años, vamos a ubicar los 4 años acá, 1, 2, 3, me va a faltar uno más acá abajo, 4. Bien, ahí tenemos nuestra tabla, ahora comencemos a llenar de información. Primero coloco el año, decía, es el año 2016, 2017, 2018 y 2019. Ahora vamos con lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta les decía que es el número de veces que se repite un dato. Si estamos hablando de pacientes y que fueron atendidos en un centro de salud,
Mi frecuencia absoluta entonces sería el número de pacientes que el centro de salud atendió en el año 2016. Según el gráfico, son 200 pacientes. Coloco mi 200. Luego, en el año 2017, fueron atendidos 500 pacientes. Coloco el 500. En el año 2018 fueron atendidos 700 pacientes. Y en el año 2019 fueron atendidos 600 pacientes. Bien, vamos a determinar el total de pacientes que fueron atendidos en esos 4 años. Total de pacientes serían, sumamos todos los valores, 200 más 500 más 700 más 600 nos salen 2000, ¿no? 2000 pacientes. Ok, 2000 pacientes fueron atendidos. ¿Por qué quiero hacer este conteo? Porque quiero que observen que este es el número total de datos, son 2000. Cuando yo voy a realizar la frecuencia absoluta acumulada, que es una suma de cada uno de los años, y es una suma que se hace en zigzag, el último valor que yo tengo que obtener en la frecuencia absoluta acumulada, en este caso específicamente tiene que salir 2000. Si no sale 2000, o sumamos mal o algo hicimos mal en la tabla. Bien, explico cómo se determina la frecuencia absoluta acumulada. Presten atención, es una suma en zigzag. El primer dato se repite. Así que aquí coloco el 200. Y ahora comienzo a sumar en zigzag. Digo, 200 más 500 me saldría 700. Ok. Y 700 más 700, 1400. Muy bien. Y aquí, 1400 más 600 me sale 2000. Miren lo que les decía. El último valor que voy a obtener tiene que coincidir con el número total de datos. Y así es, coincide con el 2000. Ahora voy a encontrar la frecuencia relativa. Pero recuerden, la frecuencia relativa es una fórmula, la voy a escribir acá arriba. H sub I será igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. En mi caso, estamos hablando del número total de pacientes, es decir, 2000. N, en este caso, está representado por el número 2000. Ahora, tengo que ir tomando frecuencia absoluta por frecuencia absoluta y irlas dividiendo entre 2000. Entonces tomo primera frecuencia absoluta, 200. Y ese 200 yo lo tengo que dividir entre 2000. Y cuando hago la división obtengo 0,1. Y para hacerlo más rápido, voy a mostrarle lo siguiente. Si yo quiero ahora la frecuencia relativa porcentual, tomo este 0,1 y lo multiplico por el 100%, porque eso es lo que me dice la fórmula. Te dice, toma la frecuencia relativa, multiplícala por el 100%, y eso voy a hacer. Tomo el 0,1, lo multiplico por el 100%, y eso me sale 10%. Voy con el siguiente dato. Ahora sería 500 entre 2000 y me sale 0,25. Y ese 0,25 lo tengo que multiplicar por el 100% y me sale 25%. Ok.
El siguiente dato es 700. 700 lo tengo que dividir entre 2000 y me sale 0,35. Si multiplico 0,35 por el 100%, entonces obtengo el 35%. Por último, tomo el 600 y lo divido entre 2000 y me sale 0,3. Este 0,3 lo multiplico por el 100% y me sale 30%. Ahora bien, quiero saber si lo que hice está bien. Recuerda que la suma de todos los valores que ustedes han obtenido en la frecuencia relativa, toda esa suma tiene que salir 1. Es decir, que si yo sumo todos estos valores, obtengo 1. Ustedes lo pueden verificar, les dará 1. Y si usted suma todos los valores de la frecuencia relativa porcentual, eso le tiene que dar 100%. Si esos dos valores coinciden, usted ha elaborado perfectamente su tabla de distribución de frecuencia. ¿Estás seguro? Mira, yo voy a sumar acá, Víctor. Veamos. 10 más 25 son 35. 35 más 35 son 70. Y 70 más 30 me sale 100. Oh, Víctor. Atento, Víctor, ¿no? Ok. Bien, entonces de esta manera hemos concluido el llenado de una tabla de distribución de frecuencia. Ahora, ¿para qué uno utiliza estas tablas de distribución de frecuencia? Porque nos permite organizar datos, nos permite analizarlos y por supuesto lo podemos interpretar y obtener conclusiones. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos unas preguntas. ¿De dónde vamos a obtener las respuestas? De la interpretación de la tabla que ustedes acaban de realizar. De esa tabla vamos a obtener las respuestas a las preguntas. La primera pregunta les dice, ¿en qué año o años el número de pacientes atendidos fue mayor a 500? Bueno, mire, en los años 2018 y 2019, porque se atendieron 700 pacientes y 600 pacientes respectivamente. Entonces, mi respuesta aquí debe de ser año 2018 y el año 2019. Perfecto. Si me voy a la pregunta número 2, me dice, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que fueron atendidos en el año 2018 y 2019? Mire, 2018, 35% tengo en el 2018. Más un 30% que fueron atendidos en el 2019. Y en total, efectivamente, como ustedes me están diciendo, saldría un 65%. Luego tengo otra pregunta, ¿no? A ver, la pregunta C. ¿Cuántos pacientes fueron atendidos en los años 2016 a 2019? Es decir, 2016, 2017, 2018 y 2019. Todos los pacientes que fueron atendidos. ¿Cuántos pacientes fueron atendidos? 2000 pacientes, porque es el número total de datos. Fueron atendidos 2000 pacientes.
Y por último, ¿entre qué años consecutivos? Ojo, años consecutivos. Hubo mayor variación de pacientes. Mayor variación de pacientes. Mayor variación. ¿Dónde variaron más? ¿Dónde hubo una, a ver, hubo mayor diferencia? 2016-2017. Ahí es donde realmente hay una mayor diferencia, porque se atendieron 200 en un año y en el siguiente 500. Hay una diferencia de 300 pacientes. Si yo evalúo el 2017 y el 2018 son 500 y 700. Ahí solamente hay una diferencia de 200 pacientes, ¿ya? Entonces, la mayor diferencia la tengo entre los años 2016 y 2017. Bueno, y con esa respuesta entonces finalizamos nuestro primer ejercicio.